Y vamos a abrir nuestras Biblias mientras vienen los niños, mientras vienen los papás que fueron a dejar a los niños. Señor, tú eres digno de recibir toda adoración, Señor. Digno de recibir toda adoración, sí, Señor. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Jesús. Y ese segundo verso también me encanta. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, sí, Señor. Vivo por ti. Vivo por ti. Vamos a hacer ese corito, no sé si lo tengas ahí. Dile: y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Quiero mirar tu grandeza. Muéstrame tu corazón y lléname en tu amor. Quiero mostrar tu amor al mundo. Por eso, Señor, construiré mi vida en tu amor. Allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Señor, en ti construiremos nuestras vidas y no seremos movidos, Señor, porque tú no cambias, mi Rey, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Ese eres tú, nuestro Señor. Tu nombre hermoso, amén. Una vez más, gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra carta de Primera de Pedro, mis hermanos, y estamos en esta encomienda a predicar todo el consejo de Dios. Creemos lo que la Biblia dice acerca de su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Efesios nos dice que Jesucristo es la cabeza de su iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Dios la comenzó hace 2000 años, cuando vino en forma de hombre, murió, resucitó, ¿verdad? Y redimió a seres humanos. Por toda la Biblia nos dice cómo Jesucristo murió por personas, para redimir personas como tú y yo, no por una estructura jerárquica, ¿verdad? No por una institución, sino por personas. Su iglesia, acabamos de leer también en Primera de Pedro, cómo el Señor nos dice que nosotros somos esas piedras vivas que conformamos un templo santo en el Señor, ¿no? Y nuestro deber es venir a la Escritura, porque Dios ha dejado su palabra como nuestra máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y conducta, con la cual debemos acomodar nuestras conciencias a lo que Dios ha dicho. Él dijo: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿no? Dice el Señor, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dejó una estructura para que nos las arregláramos como pudiéramos. No, Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, ¿no? Nos dijo que en ese día, Juan 16, 23, en ese día no me preguntarán nada. Es cierto, les digo que todo cuando pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará, ¿no? Juan 15, 7 nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 14 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Eso es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, el conjunto de creyentes, la asamblea de Dios. La palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a la vid, el que nos capacita, el que nos transforma. Mientras nosotros vamos creyendo la Escritura, la ponemos por obra y comprobamos la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y por eso estamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, tomando un sorbito de la riqueza del Señor
cada domingo, cada vez que abres la Escritura, pero especialmente los domingos, mis hermanos. Y paso a paso, durante todos estos años como Calvary, hemos ido versículo a versículo y hemos llegado a esta carta de primera de Pedro. Qué importante es entender el contexto de lo que leemos para poder entender el sentido, lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiso plasmar. Es muy importante que la Biblia yo no la use para hacer lo que yo quiero que diga, sino que yo descubra y yo vea lo que Dios quiso decir desde el momento en que la inspiró, ¿verdad? Y Pedro precisamente fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a la iglesia que vivía en su tiempo, ¿verdad? Un grupo de personas que estaba padeciendo, que estaba en persecuciones y estaba a punto de entrar en una persecución más difícil, ¿verdad? Este Nerón, gobernante muy loco, quien incendiaría Roma y después, para calmar los ánimos de los ciudadanos de Roma, tomaría a los cristianos como un chivo expiatorio y cuenta la historia que hacía sus fiestas y los encendía con brea, literalmente, para usarlos como focos, imagínate, como luz en sus fiestas, todo este rollo del circo romano. Y entonces hoy no es diferente, ¿verdad? Aunque con otro rostro, Satanás sigue odiando a Jesucristo, sigue odiando a la iglesia y la ataca de diferentes maneras, quiere desacreditarla, aborrece a Dios, la difama, ¿verdad? Tenemos hoy en día el humanismo, el ateísmo, el materialismo, todos estos sismos que hoy tenemos, ¿verdad? Que son la religión de nuestros días, el cual ha hecho a un lado a Dios. Estamos viendo las consecuencias en la sociedad de estas cosas, la locura que se está viendo, y hoy más que nunca como cristianos no es fácil seguir al Señor como Él quiere que lo sigamos. Falsas doctrinas, falsos maestros, ¿verdad? Entonces nos dice Pedro, ¿saben una cosa? Necesitan esto para poder caminar, para mantenerse firmes hasta el final, hasta que Cristo venga por ustedes. Necesitan estas cosas para ser fieles a Él, a pesar de persecución. Y aún a pesar de como gente, se dice que en este último siglo han muerto más cristianos por su fe que en toda la historia de la iglesia. Imagínate, hay persecución. Nosotros no tenemos esa situación en este país, esa persecución de ese tipo, pero hay lugares en el mundo donde la gente está dando su vida por su fe. Y entonces Pedro está hablándole a este tipo de personas y nos está hablando a nosotros también, porque no es fácil seguir al Señor. No es fácil por nuestra carne, por el mundo, por Satanás. Y entonces nos dice, conozcan, entiendan, recuerden quiénes son. No pierdan de vista por qué están aquí. No pierdan de vista sus privilegios de ser hijos de Dios. Entiendan su futuro. Entiendan las promesas divinas. Entiendan el llamado que Dios les ha dado. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Solamente están de paso. Lo mejor está por venir. Estos 80 años, aunque fuesen 80 años completos, son nada en comparación a una eternidad. Y nos dice, para mí el verso clave de esta carta, ustedes, primera de Pedro 2, 9 y 10, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, pero que hoy han alcanzado misericordia, ¿no? Y entonces nos dice, respondan a ese amor. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, busquen la mente de Cristo, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, procuren una piadosa y santa manera de vivir delante de los incrédulos, ¿verdad? Que sus labios no hablen engaño, apártense del mal, busquen la paz y síguenla, porque los ojos del Señor estarán sobre ustedes. Y bueno, hoy Pedro, ha estado como en un círculo, regresando una y otra vez a este tema principal, ¿verdad? Acerca de la persecución, acerca del padecimiento, de las pruebas. ¿Cuántos de los que están acá viven una vida perfecta? Ninguno, ¿verdad? Todos padecemos persecución, todos padecemos pruebas, y este es el tema principal. Específicamente hay dos tipos de pruebas, ¿verdad? O de problemas, porque no todas son pruebas. Hoy vamos a hablar de eso. Algunas son consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Otras sí son pruebas, y de esto es de lo que va a hablar en este momento. ¿Por qué esta hostilidad en contra de Cristo? ¿Por qué esta hostilidad en contra de la iglesia bíblica? ¿Verdad? Es una realidad, mis hermanos. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Eso lo está diciendo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora,
¿Cuál es la razón? Quisiera comenzar con esa parte. Desde el principio de la creación, el ser humano le dio la espalda a Dios, creyó la mentira de Satanás que le dijo, serás como Dios, ¿verdad? Puedes ser independiente de Dios, puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Lo cual es imposible, porque esa es la primera parte. Dios es quien sostiene la creación. Dios es quien nos sostiene a nosotros. O sea, piensa en lo más elemental. Sin Dios no tendrías un aire como respirar, no tendrías un piso sobre el cual pararte, no tendrías un cuerpo funcional, ¿verdad? No tendrías tus 5 sentidos, la capacidad de disfrutar lo que ves, lo que hueles, lo que tienes, ¿verdad? Todo esto que tienes alrededor de ti viene de Él, existe por Él y es para Él. Entonces, la mentira de Satanás es, tú puedes sustentarte a ti mismo. ¿Cómo? Es una mentira. O sea, ¿cómo está el mundo ahorita? No, pues es que el calentamiento global o el cambio de clima. Bueno, no hay que sacar más bolsas de plástico. No hay que usar combustible de gasolina. Oye, por favor, si ahorita mismo cae un asteroide a esta tierra y nos aplasta, ¿qué tiene que ver con que no hagamos bolsas de plástico o cosas por el estilo? Me explico, lo que quiero decir es que hay otro que es en realidad nuestro sustentador, es Dios. Nosotros no somos Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos sustenta, Él es el dueño y creador de todas las cosas. Y esa es la realidad que tenemos que entender. Y ese es el problema. El mundo se descarrió como oveja, dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la enemistad que el mundo, el pleito que el ser humano tiene contra Dios. Porque todo ser humano, dice la Biblia, que nace pecador, ha errado en el blanco, ¿verdad? Y desde bebitos, ¿verdad? Tendemos a la mentira, toda esta cosa. Y cuando crecemos como enemigos de Dios, ¿verdad? Pensamos que buscamos a Dios, hacemos nuestras religiones, pero la realidad es que estamos buscando lo nuestro, no a Dios, ¿verdad? Estamos buscando nuestro plan de vida, ¿no? Entonces, voy a hablar en primera persona, pero así nacemos, ¿no? La naturaleza del pecado es, yo soy Dios, yo soy el centro de mi voluntad, pero Dios es el centro del universo, mis planes, mi vida, lo que yo deseo es lo más importante y todo alrededor tiene que servir a mi reino, a mi propia creación, en mi imaginación, ¿verdad? Ese es el pensamiento del pecador, de todos nosotros antes de que viniera Cristo. De pronto llega Cristo, llega su palabra, llega la luz, porque dice la Biblia que precisamente pensar en esto es estar en tinieblas, quita el velo y entonces la palabra de Dios me empieza a mostrar, no eres Dios. Eres nada más una creación, ¿verdad? Todo lo que has visto, lo que has vivido y has creído está mal. No es cierto que eres muy amigo de Dios, no es cierto que eres una muy buena persona. Estás en contra de Dios y estás en graves problemas. Necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte. Eso nos dice el Evangelio. Necesitas abandonar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Necesitas abandonar tus ídolos, tus tinieblas. Necesitas abdicar tu trono, ¿verdad? ¿Cuáles son estas tinieblas? Pues todos estos hábitos egocéntricos, ególatras, egoístas, mi amor por las cosas pecaminosas, vivir centrado en mí mismo, vivir para los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, creer esto que todo existe por mí, para mí y por mí, ¿verdad? Y comenzando por Dios, tiene que postrarse a mis pies, ¿no? Y a veces dices, ay no, estás exagerando. Mira, una sencilla prueba. ¿Cómo te pones cuando las cosas no salen cuando quieres, como tú quieres? ¿Cómo nos ponemos con que se ponche una llanta? ¿Cómo nos ponemos cuando viene la enfermedad, la carencia, los problemas? ¿A poco no decimos, no, pues que se haga tu voluntad? No, comenzando reclamando, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Verdad? Y ese es el problema. Nos cuesta mucho trabajo salir del engaño de pensar que somos Dios, que el universo gira a nuestro alrededor y somos enemigos del Señor. Y cualquiera que se atreva a atentar en contra de mi soberanía, de lo que yo digo, de lo que yo quiero. Y este es el punto. Por eso es que el mundo aborrece a Cristo, por eso el mundo aborrece a la iglesia. Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Este es el punto. El mundo ama sus tinieblas, ama sus caminos, ama su filosofía y no quiere a Dios y está en rebeldía con Él, ¿verdad? Santiago 4:4 nos lo dice muy gráficamente, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo
de Dios. Y en efecto, este es el evangelio, mi hermano. Es un evangelio arrepentirme de esta manera de pensar. Es esta luz que muestra la verdad, que me dice, eres un rebelde contra Dios y estás bajo condenación. Pero también es una invitación a reconciliarme con Dios. Pero por esta razón, por el comienzo del evangelio que te invita al arrepentimiento, o más bien que te manda el arrepentimiento, es ofensivo. Es ofensivo y por eso hay persecución, ¿verdad? A la gente no le gusta escuchar que no es buena, que no es Dios, ¿verdad? A la gente no nos gusta escuchar en nuestra naturaleza que es cierto que yo no, con que lo diga se va a hacer realidad. No, si tiene que ser así, no. A mí no me gusta escuchar que me digan que no es cierto, que yo puedo hacer todo lo que me proponga y que sueñe y que suba mi autoestima y que yo soy Dios, que yo soy dueño de mi vida. Y no me gusta escuchar que me digan que no es cierto. A mí no me gusta escuchar que me digan que le voy a dar cuentas a mi creador, que por favor ya le pare porque estoy en problemas con mi creador. A mí no me gusta escuchar que me digan que no soy soberano, o sea, que yo puedo hacer lo que me dé la gana. A mí no me gusta escuchar que alguien me diga, tus días están contados, has ofendido a Dios, eres reo de muerte, estás en problemas, necesitas un salvador. Y eso es lo precioso del evangelio, porque viene Cristo y me muestra, yo morí por ti en la cruz del Calvario, ¿no? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesucristo por eso nos dice que el mundo lo aborreció a él y aborrece a los que hemos sido salvados por Cristo, ¿verdad? Aquellos que en verdad hemos cambiado nuestras convicciones, que nuestras decisiones y nuestra manera de vivir muestra que creímos en el evangelio, también alumbra y ofende al mundo. Por eso dice en Juan 15:18-21, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, todo esto para explicarte este punto. Hay hostilidad en contra de Dios y en contra del evangelio por esta causa. O sea, yo no encuentro algo más maravilloso en mi vida desde que Cristo vino a mí y me dijo, Chuy, eres todo eso, pero te perdono. No hay algo más precioso en mi vida que estar cerca de Cristo. Y a veces pensamos, ¿cómo puede ser esto en el mundo? Esta es la causa. Esta es la causa. Y dice 2 de Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente, eso significa de acuerdo a lo que Dios quiere, tomando en cuenta a Dios, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Eso es lo que nos dice la Biblia y es una realidad. Y la persecución o los problemas o las pruebas pueden ser de diferentes niveles, ¿verdad? Desde oposición familiar, desde gente que alguna vez fue tu amiga, pero por tu cambio de hábitos ahora se convirtió en tu enemigo, ¿verdad? Hasta persecución política, religiosa, hasta tortura y ejecución, ¿verdad? Entonces, en medio de este rango de diferentes niveles de persecución, ¿verdad? La Biblia le llama diferentes pruebas. Pero hay algo bien interesante y bien importante que hoy vamos a aprender, mi hermano. Aunque todos vivimos por estas pruebas, Dios las utiliza para nuestro bien, para purificarnos, para fortalecer nuestra fe, para limpiar su iglesia de falsos creyentes, para darnos una oportunidad de mostrarle nuestro amor, nuestra lealtad a Él, ¿verdad? Aún lo hacemos con el costo de nuestra vida o con el costo de nuestra propia comodidad. Y por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos sigue hablando de esto, de cómo mantenerte fiel a pesar de esta hostilidad, ¿ok? Y hoy vamos a aprender esto. Sí, es verdad, lo sé, porque también esa clase me cuesta trabajo pasarla, ¿verdad? O acreditarla. La prueba no es placentera para nadie, ¿verdad? Nadie escogeríamos el quebranto de una manera natural, pero algo que la Biblia nos enseña y nos puede ayudar muchísimo para no tropezar en nuestra fe es que es inevitable. La prueba es inevitable y el Señor quiere que estemos listos para que cuando llegue no te tome de sorpresa y para que no tropieces, ¿verdad? Que aprendas diferentes cosas, que cambies tu manera de ver en cuanto a la hostilidad en contra de la verdad, ¿verdad? Y que aprendas a ver a Dios como un buen padre que quiere instruirnos, ¿verdad? La diferencia entre la relación de un abuelito con su nieto es diferente a la diferencia de un papá con su hijo, ¿sí o no?
Porque el papá tiene que estar instruyendo. Y muchas veces no le da lo que el hijo quiere, ¿verdad? Si tú le dijeras a un niño qué quieres comer todos los días, te diría dulces, te diría llévame a esto, el otro. Y tú como padre le vas a decir, no señor, usted va a comer sus verduras, usted va a comer esto, ¿verdad? Es diferente. Pero la relación con el abuelito pues es distinta, ¿verdad? El abuelito lo consiente y todo este asunto. Pero aquí estamos viendo que nosotros necesitamos ver a Dios como nuestro Padre amoroso, nuestro instructor. Entonces, viendo de todo esto, habiéndote dado la raíz por la cual el mundo es hostil ante la verdad, y habiendo visto esto, vemos que el tema de esta conferencia es: la prueba es inevitable. ¿Estás aprendiendo? Que no te tome por sorpresa. Esto te va a dar muchísima madurez en la vida. Vamos a leer versículos del 12 al 19 del capítulo 4. Dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios, bendice tu palabra, Señor, y dame claridad para explicarla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos este asunto: la prueba es inevitable, viene. Prepárate y que no te tome por sorpresa. Mi primer punto es: la prueba es necesaria para purificarnos. Comienza el versículo 12 diciéndonos: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, me gusta cómo Pedro comienza con esta frase, esta palabra, amados, ¿verdad? Amados, esto tienes que ver a Pedro como un pastor, como Jesucristo, como un papá, diciéndole a su hijo: toma calma, eres mi hijo. Hijo, fuiste salvado, te salvé con propósitos superiores del que tú puedas pensar. Pablo menciona en Isaías 64, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y esta es la frase de Pedro: estás en pruebas, mi hermano, estás siendo perseguido por tu fe. Tranquilo, fija tus ojos, el autor y el consumador de tu fe, quien puesto el gozo delante de él menospreció todo ese oprobio y todo ese dolor, ¿no? Y Hebreos 12:4-6, esta simple frase de amados me tiene que llevar ahí. Dice: después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con las que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y este es el corazón de Pedro. No se sorprendan, no se extrañen, amados míos, hijos de Dios. Si han entendido el evangelio, ya saben, es ofensivo para muchos y eso les va a provocar persecución. Y que no les sea algo extraño o sorprendente. Si tú has escogido seguir a Cristo y decides caminar fielmente con Él, el Señor, porque es un Padre amoroso, te va a hacer pasar por el fuego de la prueba, ¿verdad? Ahora es interesante esta palabra fuego de prueba. Es la palabra purosis, de donde viene la palabra purificar, ¿verdad? Y está describiendo una persecución dolorosa y también está describiendo a un horno de fundición que limpia las impurezas, ¿verdad? Y el fuego tiene diferentes efectos. El fuego de Dios, ¿verdad? En el creyente es purificador, en el incrédulo es consumidor, es un fuego consumidor, ¿verdad? Pero bueno, vayamos rápido. En primer lugar, ¿qué logra la prueba en nosotros? ¿Te acuerdas 1 de Pedro 1:6-7? Dice que nuestra fe es como mucho más preciosa que el oro, una piedra preciosa, ¿no? Y la prueba es el fuego que los purifica. Ya lo estudiamos, ¿no? Dice 1 de Pedro 1:6-7. Así que alégrense de verdad cuando están en pruebas.
Les espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, checa los resultados. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Uno, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, que era lo más valioso en aquellos tiempos. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, checa, eso nos está ayudando la prueba, a ver si nuestra fe es auténtica. ¿Qué dice la parábola del sembrador, verdad? La semilla que cae en pedregales, la tierra es el tipo de corazón. Dice Mateo 13, 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, muestra si alguien es creyente o no. Alguien que es creyente va a soportar la prueba y va a avanzar. Alguien que no es creyente sencillamente va a dar un paso atrás, ¿verdad? Dice que no nada más es eso. Nuestra fe también es limpiada a través de la prueba, ¿no? Muestra nuestros verdaderos motivos. Acuérdate de algo. El fuego de la prueba produce lo mejor en nosotros y al mismo tiempo saca lo peor de nosotros. Así como el fuego saca la escoria de la plata y el oro, ¿verdad? Pero cuando la saca lo más valioso, lo hace más valioso, lo hace más precioso. Proverbios 20:30, mira lo que dice. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Mira cómo lo dice otro versículo, otra versión. Los golpes y las heridas, ¿qué dice ahí? Curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Entonces tienes que entender eso. Yo sé que a nadie nos gusta, a nuestros hijos no les gusta nunca que les demos vara, pero produce algo bueno en ellos. Igual la vara de Dios para nosotros. Dios nos está haciendo un favor. Dios nos está curando de la horrible enfermedad del egocentrismo, del orgullo, de la autosuficiencia. Y nos está mostrando nuestra más profunda necesidad, que es el mismo. Porque a veces cuando todo está bien, estamos tan engañados en este mundo que comenzamos a perder de vista que el mundo nomás nos está dando tierra, polvo y ceniza, y al final andamos hambrientos, desnutridos espiritualmente, y la prueba o el quebranto nos hace regresar al Señor y decir: Señor, lo que realmente necesito eres tú, ¿no? Es algo muy importante. Salmo 119, 67, dice David. No, bueno, el escritor del Salmo 119, yo pienso que es David, no dice ahí, pero dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, ahora entiendo el valor eterno de las cosas. Antes andaba yo bien orgulloso. Lo que aprendimos en Santiago también ya pasamos por ahí. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Y dices: híjole, alegrarme mucho, Señor, de veras, delante del cáncer, delante de un accidente, delante de quebrarme económicamente. Pues nos dice: sí, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la perseverancia tienen una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Algo que nos hace mucha falta en este mundo y en este tiempo es paciencia, mis hermanos. No entendemos que para que un bebé nazca bien y todo, necesitamos esperar 9 meses, ¿verdad? Aunque el ejemplo pues pueda ser raro, pero es así. Los vinos más caros son los que se añejan por más tiempo, ¿verdad? Esa es la parte. Las cosas que valen la pena, Dios las hace a su tiempo, y la prueba nos enseña a ser pacientes. Nosotros queremos aún hacer que el horno de microondas sea más rápido de lo que ya es imposible, ¿no? ¿Cuántas veces tropezamos por nuestra impaciencia? Porque viene el problema, oramos ahorita y ya esperamos que cuando abramos los ojos ya todo cambió, y no es así. Dios va a tomar un tiempo, Dios se toma su tiempo. Y entonces cuando somos impacientes, actuamos en nuestra propia prudencia, no tomamos en cuenta a Dios y nos metemos en más problemas y alargamos mucho más el tiempo de dificultad. Entonces el Señor dice: alégrate ahí y espera en mí, para que aprendas paciencia, para que aprendas a no correr, para que aprendas a decir: Señor, esto está bien canijo, pero voy a esperar en ti, Señor. Voy a parar, voy a considerarte. No solo eso, Romanos 5:3 nos dice:
también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, lo mismo que acabamos de decir hace ratito. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, o sea, nos da dominio propio, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza que estás teniendo en la prueba no va a acabar en desilusión, o sea, no va a valer la pena que hayas aprendido a esperar en el Señor. Los que no creen, los que están en su propia prudencia corriendo como locos, como gallinas descabezadas, te van a decir: menso, ¿qué haces ahí sentado? Ponte las pilas. Si tú no haces algo, ¿quién te va a ayudar? No, nosotros como creyentes aprendemos que debemos esperar en el Señor. Por eso nos dice: pues sabemos cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. O sea, la paciencia y la prueba nos va a dar paciencia, y esta paciencia nos va a enseñar a caminar con nuestro Señor. Nos va a enseñar que el Señor camina de nuestra mano y nos va a ir a paso más lento que este mundo corre, como vimos en Primera de Pedro, corre hacia el mal. Nosotros vamos a ir a paso más lento, pero a paso más seguro. Y una última cosa, la prueba nos va a llevar a la santidad, va a cortar con todas esas cosas horribles que no nos permiten tener buena comunión con Dios y buena comunión entre nosotros. Dice Hebreos 12:10: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Cada cuándo es buena para nosotros? A fin de que participemos de su santidad. Dice la realidad: ninguna disciplina parece agradable a la hora de recibir, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, para los que se han dejado entrenar, para los que han esperado en el Señor. Y es una cosecha de vida recta. ¿Sabes qué es lo que necesitas? ¿Sabes que muchos de tus problemas, sobresaltos y situaciones en medio de tu vida es por tu injusticia, es por tu pecado y tu maldad? Y cuando eres disciplinado por el Señor y te quedas ahí, entonces tu vida comienza a dar cosecha de una vida recta, y eso es lo que te va a traer paz. Y eso es lo que tiene el Señor en mente cuando soberanamente decide que pasemos por pruebas en nuestras vidas, cualquier tipo de pruebas, ¿verdad? Él nos ama y todas las cosas que Él hace nos ayudan a nuestro bien, eso dice la Biblia, ¿verdad? Y entiende esto, porque ese es el mensaje de la Biblia. Mira cómo el falso evangelio de la prosperidad es contrario, es diabólico a lo que la Biblia dice, y no es lo que necesitas, ¿verdad? Ese es un mensaje mundano, porque te enseña. ¿Qué te dice el mensaje, el falso evangelio de la prosperidad? Cualquier prueba que tengas es falta de fe. Cualquier prueba que tengas es porque eres un pecador desobediente. Cualquier prueba que tengas es porque Dios está enojado contigo. Y la Biblia nos dice lo contrario. Entonces es muy importante que sepas eso, que la prueba no te tome por sorpresa. Dios hace sus mejores obras de arte en el lienzo del dolor y el quebranto, ¿ok? Dios no es un desalmado que le gusta verte sufrir. A veces eso piensan nuestros hijos cuando les estamos dando la vara: este es un desalmado. No, le estás haciendo un bien a tu hijo. Dios nos ama, nos quiere enriquecer. Dios quiere quitar lo que estorba, de conocerlo mejor, de esperar en Él, de aprender a hacer inversiones eternas. Y muchas veces vendrá el sufrimiento. Y el sufrimiento injusto por causa de la verdad es inevitable. Ya lo vimos al principio, porque el mensaje de la cruz, el mensaje del pecado y del perdón de pecados es ofensivo para los que no quieren arrepentirse. Entonces ese es mi primer punto. Vamos al segundo punto. ¿Cuál fue el primer punto? Para que lo tengas ahí y no te olvides: la prueba es necesaria para purificarnos. Segundo punto, que es muy importante también: la prueba es necesaria para poder recibir recompensa eterna. Esto es algo precioso, ¿verdad? No nada más Dios nos está purificando, es todo un paquete hermoso. Dice: sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. O sea, en lugar de extrañarte, en lugar de estar sorprendido, ¿verdad?, como aquellos que no están creciendo en su fe, ¿verdad?, o que han recibido un falso evangelio, o sea, en lugar de estar diciendo: pero ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Justo ahorita que estoy tratando de ser obediente, justo ahora que decidí ir al grupo de crecimiento, de estar en la iglesia, de acercarme a Dios, justo que decidí empezar a diezmar, a perdonar, a servir, y me pasa esto. Dice el Señor: no te tome por sorpresa la prueba, ¿verdad? Hoy estás sabiendo que Dios está más interesado, mucho más interesado en tu alma y en tu fe que en tu cartera, que en tu salud, que en tus sueños temporales, porque Dios sabe que nada de eso se compara
con la grandeza de sus bendiciones eternas. Y hay mucha liga que hay que quitar de ti y de mí. Hay mucha escoria que quitar. Entonces por eso nos dice Pedro, gócense. Encuentren alegría en medio de la tribulación, no por el dolor en sí mismo, sino por lo que va a traer. Y más y exclusivamente la tribulación por causa de Cristo, específicamente la tribulación por causa de hacer lo que Dios quiere, porque está siendo participante de los padecimientos de Cristo. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que estés participando de que tus pecados sean perdonados al portarte bien. No, eso ya lo hizo Dios, lo hizo Jesucristo y es exclusivo del Señor. Lo que nos está diciendo es que estás experimentando el mismo tipo de padecimiento que Cristo soportó, ¿verdad? ¿Cómo padeció Jesús? Injustamente, por causa de la justicia, ¿verdad? Y hay muchas promesas y hay muchas recompensas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña algo, que de acuerdo al sufrimiento que tengamos por hacer lo correcto, va a ser la recompensa que vamos a tener, porque es difícil. Lucas 6, 20 al 22 dice: Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece, ¿verdad? Porque el mensaje de la Biblia no es hazte millonario y hazte rico y ten todo. Es al contrario, es muchas veces da al que no tiene. No esperes que te lo regresen. Dice muchas cosas así, dice: dichosos ustedes los pobres, porque el reino del cielo los pertenece. 21, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados, ¿verdad? Pasar hambre, hay gente que decide dejar toda su comodidad y va a rincones del mundo y pasan hambre por causa del evangelio. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír, ¿verdad? A veces lloramos y no estamos en el pachangón como la gente que no conoce a Dios. 22, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Muy importante. Lucas 6, 23 al 26 dice: alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas, ¿verdad? A quienes, a los que les hablaban de la verdad. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre, ¿verdad? Los que no toman en cuenta a Dios. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos les elogien, o sea, cuando ganen este mundo para ustedes. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y hay muchos textos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pedro, Juan, sintiéndose gozosos la primera vez que fueron latigados, ¿verdad? O azotados. Fíjate cómo sale en Hechos 5, 40 al 42. Dice: y convinieron con él, que estaban hablando con otra persona, y dice que llamaron a los apóstoles después de azotarlos y de amenazarlos, ¿verdad? Que no hablasen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Y cheque cómo salieron ellos de la presencia del concilio, que los azotaron. Y no crean que les dieron dos nalgadas, ¿eh? Las azotadas eran buenas y era sangrar de la espalda. Pero mira cómo salen: Señor, ¿por qué nos pasó esto si tanto que te amamos y te servimos? ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué dice? No, mejor ya no hay que hablar del Señor. No, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces tenemos que pensar en esto, mi hermano. Tenemos que tener en mente que esto es temporal. Viene Jesucristo y va a aparecer en toda su gloria. Y cuando su gloria aparezca, nosotros vamos a tener gloria junto con Él. La victoria de Cristo es total. Y cuando Él venga, nosotros vamos a recibir esa victoria. Cristo ya vino, partió en Dios, vivió, murió, resucitó, ¿verdad? Y va a regresar en gloria. Y viene por nosotros. Tenemos que estar pensando en eso, por eso vale la pena. Mira, 1 Corintios 15 dice: en un instante y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que es escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Estamos esperando, esa es la gloria, ese es el cuerpo glorificado. A eso le llama la Biblia glorificación. Segunda de Tesalonicenses, mírale también que estaban sufriendo, dice: el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. ¿Cómo lo creyeron? Pues estuvieron soportando la predicación. O sea, esto de gozarse es saltar de alegría, de gozo. No sé si te gusta algún deporte, ¿verdad? O esas películas donde los más debiluchos de repente le ganan a los más fuertes, ¿no?
en fútbol americano, fútbol, soccer, lo que sea. Pero imagínate el gozo que tú sentirías si tu equipo favorito de repente desde el piso se levantara y ganara el trofeo local, el trofeo nacional, el trofeo mundial, y ya está allá arriba en el estrado recibiendo su cadena o recibiendo la copa del mundo sobre sus manos, ¿verdad? Imagínate de eso. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería el gozo que se siente, el orgullo que se siente, ¿no? Después de años de estar machacando y de estar ahí. Ahora imagínate ese gozo miles de millones de veces más intenso. Porque no es un trofeo, ¿verdad? Este es un trofeo a gente que ni conoces. Aunque ganara la selección de México, bueno, nosotros que somos mexicanos, ¿verdad? No somos nosotros los que jugamos el fútbol, nosotros nunca vamos a agarrar la Copa del Mundo. Si ellos la ganan, ellos. Pero la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros seremos parte de esa victoria. Y los creyentes participaremos directamente. Y entonces imagínate ese gozo eterno de victoria, el cual no va a ser por un momento, sino por la eternidad entera. No sé, ¿cómo te sientes cuando te ponen la musiquita de los violines y que ganaron y las cámaras y los drones viniendo, dándole la vuelta con la Copa del Mundo? ¿Qué se siente, mi hermano? Ahora imagínate una gloria indescriptible del retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo tú parte directa de eso por la eternidad. Eso es lo que nos dice este texto, ¿verdad? Este texto nos está diciendo en el versículo 15 esto. Así que el versículo 14, el 13, gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos viendo acerca de en qué consisten estas cosas. Número 3, la recompensa de sufrir por Cristo no solo es un futuro, sino es para hoy. Es algo muy importante. Mira lo que dice el versículo 14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. O sea, si hoy estás siendo insultado, menospreciado, perseguido por el nombre de Cristo, eres feliz y dichoso por una sencilla razón: el Señor está contigo, a un lado tuyo. El glorioso Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, está reposando sobre ti, dándote gracia, dándote confort, dándote la esperanza que necesitas. Muchas veces la gente se siente más segura. Ay, no, yo mejor niego mi fe, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Niego mi fe, me hago a un lado y me escondo. Pero no saben lo que se están perdiendo, ¿verdad? O sea, cuando estás en quebranto o en persecución y lo estás afrontando por causa del Espíritu, por causa del Jesucristo, estás en buena compañía, no estás solo. Mira lo que dijo Pablo cuando estaba a punto de ser ejecutado y lo dejaron todos. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Fíjate, cuando Esteban fue arrestado y luego apedreado hasta morir, eso está en Hechos 6:15, que fue uno de los primeros mártires que tenemos en la historia de la iglesia. Está ahí en Hechos. Pero mira el rostro de Esteban. Acaba de ser arrestado por la fe de Jesucristo y está a punto de ser ejecutado. Mira lo que dice Hechos 6:15. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Qué estaría pasando en la vida de Esteban en ese momento? Luego él denuncia su incredulidad, su desobediencia, su necedad, y dice que ellos rechinaban los dientes en contra de Esteban. Y mira este Esteban a punto de recibir las pedradas sobre sí mismo, en lugar de empezar a temblar y decir: ay, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Mira lo que dice. Pero Esteban, lo subrayé, lleno del Espíritu Santo. Mira dónde estaba el corazón de Esteban. Fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y mira lo que dijo: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, otro escenario totalmente distinto aquí abajo, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo.
Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que en ese tiempo era Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué gracia te parece esa, mi hermano? Imagínate, no sé qué, yo me he imaginado eso, que esté recibiendo pedradones porque eran piedrototas, rompiendo mi piel, rompiendo mis huesos, rompiendo mis órganos internos. Y en lugar de estar maldiciendo o no sé, o estar llorando de tristeza, Esteban oraba. Señor Jesús, porque estaba viendo el cielo abierto, estaba viendo al Señor en su trono, no sentado, sino de pie. Señor, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Entonces imagínate, Esteban en medio de una terrible persecución, teniendo el rostro como de un ángel, lleno del Espíritu Santo, viendo el cielo abierto, a Cristo de pie, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, testificando lo que Esteban está a punto de hacer por la fe en Cristo, aborreciendo su vida hasta la muerte y muriendo lleno de gracia, lleno de gozo, al punto que el dolor de las piedras no era nada para él. Él dice, ya sé a dónde voy, esto no significa nada. Como Cristo pudo menospreciar el dolor y la vergüenza. De hecho, todos los testimonios de los mártires, los verdaderos mártires de Cristo, manifiestan que tuvieron gozo, aun cuando estuvieron en medio de la hoguera o la tortura. Y es un gozo que nada en esta tierra puede dar. Por eso dice que bienaventurados son, porque el Espíritu de Dios reposa sobre la gente que tiene este privilegio. Y si el mundo entero me vitupera por causa de Cristo, significa que voy por buen camino. Significa que estoy manifestando el Espíritu de Dios, el carácter de Cristo. No legalismo, religiosidad, ¿no? Y si la gente se extraña porque ya no estoy corriendo de la misma manera que antes, sino para el Señor, y recibo persecución, entonces el Espíritu Santo empieza a fluir en mí, que soy de Cristo. Y como dice aquí, los que blasfeman el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque para unos el olor de Cristo es olor de muerte, para otros es olor de vida. Y nosotros glorificamos al Señor. O sea que hay una gracia especial y es lo que nos está diciendo. Hay recompensa en los cielos, pero aquí también hay una compañía inigualable de Dios para aquellos que deciden levantarse en fe por su Señor. Número 4, asegúrate de que tu padecimiento sea por causa de Cristo y no por tu pecado. Eso es algo muy importante también, mi hermano, porque nos dice el versículo 15: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. O sea, todos en algún nivel hemos padecido por causa del pecado, ¿sí o no? Nuestro pecado o el pecado de otros. En algún nivel nosotros sabemos el costo de vivir una vida lejos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Yo tengo un doctorado en eso, ¿verdad? Hay un costo, ¿verdad? Por necedad y por desobediencia. Pero Pedro nos está dando una conclusión. Si has confiado en Cristo, por favor, que no estés padeciendo por necio o por pecador. Y nos da una lista, ¿verdad? Que incluye cualquier pecado, ¿verdad? Nos está diciendo, bueno, no padezcas como homicida, no padezcas como ladrón, ¿verdad? Estos pecados se castigaban con la muerte en aquel tiempo. O sea, que no te tengas que morir por esa causa. No solo eso, nos dice, no padezcas por ser un malhechor. O sea, por si decías, está bien cortita la lista, bueno, ahí cabe todo. Caco podios, ¿verdad? Esa es la palabra. Cualquier delito o maldad sin excepción. Y que para que a alguien no se le ocurra, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que, pues yo no soy, sí soy un metichón, pero no soy homicida. Bueno, Pedro dice, ni por metiche, ¿verdad? Por murmurar, por chismear, por dividir, por buscar pleitos, por ser agitador. Que no padezcas por esas cosas. O sea, en otras palabras, porque a veces combinamos esas dos. Te metiste en un negocio, ¿verdad? Cualquiera que sea, quizá compraste una casa sin consultar a Dios, sin tener las finanzas necesarias. A lo mejor sacaste un coche a crédito, un auto a crédito. Quizá mentiste al gobierno para robar dinero y ahora tienes encima el problema. No digas, ay, es que estoy en pruebas y que Cristo sea glorificado. No hagas eso, ¿verdad? Si estás padeciendo por esas cosas, no tienes derecho a quejarte por ser castigado, porque es de ahí, ¿verdad? No tienes derecho a decir, bueno, pues que el Espíritu Santo repose sobre mí, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya perdón, hay perdón, lo habrá. Pero si estás padeciendo por tus pecados,
vas a tener que comer tú solo y completito el plato de las consecuencias. ¿Okay? Y no va a ser para honra. Tristemente, cuando padecemos por nuestros pecados es para nuestra deshonra y para deshonra de Cristo. Y esa es la tendencia natural del pecador, ¿verdad? Desobediente y necio. Nos metemos en problemas por malas decisiones, luego culpamos a Dios. Acuérdate, esa es la esencia de la maldad. Dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Te acuerdas de David? David, al matar a Urías, el esposo de Betsabé, y al quedarse con ella, fue perdonado. Pero David tuvo que vivir la muerte de su hijo y tuvo que ver la espada. José nos habló al principio acerca de los hijos de David. Vio la espada durante toda su vida. Proverbios también nos dice acerca del adulterio, por ejemplo, ¿no? Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás. Entonces es lo que nos está diciendo. Si vas a padecer, que no sea por causa del pecado, no si ya estás en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las marcas del pecado, las cicatrices del pecado no se borran, ¿verdad? Por eso, eso es algo que yo tengo en mi corazón y que te digo a ti: para ya. No sigas añadiendo más peso el cual Dios no quiere que cargues, más heridas, más vergüenza. Pon atención, obedece, no tengas en menos su voz, deja de vivir una religión, atiende y camina con Cristo de verdad. Entonces te está diciendo esto, checa bien, porque si estás padeciendo por causa del pecado, que no sea así, para ya, porque se aumenta la lista y aumenta el peso de las consecuencias. Hay perdón, sí, pero el sufrir las consecuencias van a estar ahí. Y nos dice, mejor, dice versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorificar a Dios por ello. Eso es lo contrario. Si vamos a padecer, que sea por Cristo, mis hermanos. Y me gusta el contraste. Ningún creyente padezca como malhechor. Pero dice aquí, si alguno, o sea, no a todos nos toca el privilegio de sufrir por Cristo. Si te toca estar siendo avergonzado por el nombre de Cristo, no te avergüences, alaba a Dios, glorifícalo, porque se te está dando el privilegio de poner en alto el nombre de Cristo. Dice Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humillado de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Es decir, con estos ojos no puedes ver la gloria de Dios y vivir, ¿verdad? En esta temporalidad no puedes ver lo alto y lo sublime, es imposible. Pero quieres experimentar la presencia de Dios en todo su esplendor. Él habita con el contrito y el humillado. Entonces, sufrir por causa de Cristo es tener sobre nosotros esta bendición del Espíritu Santo, es tener este consuelo sobrenatural de Dios. Su presencia es conocerlo mejor y es un gran privilegio. Y es un gozo que no vas a encontrar en absolutamente ninguna cosa de este mundo. Ni en la mejor playa del mundo, ni con la droga más supuestamente más extasiante. Ninguna de las cosas te va a dar el gozo de conocer a Dios. Entonces, por eso te dice, si estás en prueba por causa de Cristo, no te avergüences. Más bien pon atención, porque el Señor ahí está contigo, y glorifícalo en medio de la situación. Y la última razón, y con esa terminamos, es mejor ser purificados hoy que ser hallados falsos creyentes. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿verdad? Hoy es el tiempo que el Señor nos tiene que mostrar nuestros motivos a través de la prueba. Nos quiere dar la oportunidad de arrepentirnos, mi hermano, de corregir el pecado y el camino, porque cuando llegues a su presencia ya va a ser muy tarde. Hoy Dios está purificando y limpiando su iglesia, a su pueblo, para que lleve más fruto, ¿verdad? No quieres llegar al cielo y que te diga, ¿quién eres tú? Señor, aquí estoy listo para recibir mi galardón. ¿Quién es este? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Verdad? Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, profeticé en tu nombre. Señor, hice milagros. Señor, eché fuera demonios. Jamás te conocí, apártate de mí. Juan, ¿qué menciona Juan 2:21? Primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida.
La Biblia habla del tribunal de Cristo, donde recibiremos pérdida o recompensa. Dios va a hacer cuentas con nosotros. Por eso es muy importante, mi hermano, la prueba hoy para nosotros, porque nuestra fe necesita ser evaluada y probada para ser purificada, porque todo lo que tengamos o perdamos lo vamos a tener aquí, en lo que hiciste hoy, en lo que decidiste hacer hoy. Cuando llegues allá, se te acabó el 20. Juan 1 también nos dice en su primera carta, nos dice cómo Dios puede hacer aquí. Dios está haciendo esa limpieza hoy aquí. Ten cuidado. Mira, primera de Juan 5, 16 al 17 dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a alguien que comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. O sea, recuerdan a Ananías y Zafira, ejecutados por Dios inmediatamente por mentir al Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a tener temor de Dios, y tenemos que saber que la prueba es necesaria para purificarnos hoy, porque lo que importa es que vamos a estar delante de Él. Versículo 17: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, si Dios está tratando así con su iglesia, con su pueblo, ¿verdad? Es muy importante. ¿Qué va a suceder con los que no obedecen al Evangelio? Y es interesante esa palabra, mi hermano, porque incredulidad es sinónimo de desobediencia. No hay nada de que es que no tengo fe. No, es una decisión. Desobediencia a la palabra, al testimonio, ignorar tu conciencia, eso es desobediencia. El mundo va a ser juzgado por eso. No se trata de buenos y malos, de buenas obras. Es que si hice suficientes buenas obras, por eso me voy a ir al cielo. No, se trata de que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un Salvador del mundo, y si tú reconoces esto, ¿verdad?, que puedes ser salvo. Si no lo reconoces, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla, ¿verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Desobedecer el Evangelio trae condenación. Por eso predicamos el Evangelio, por eso nuestra urgencia, ¿verdad? Y es lo que nos dice: si el Señor está tratando con su iglesia de esta manera, ¿qué va a hacer del que desobedece al Evangelio? ¿Verdad? Es muy importante. Por eso a veces hasta somos impertinentes en decir lo mismo y lo mismo. Y el versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Ahora, esta es una palabra importante, porque hemos escuchado que el Evangelio no es complicado, el Evangelio es sencillo. Pero ¿por qué hay dificultad? Bueno, en primer lugar, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de que el mundo incrédulo los aborrezca. Hay quienes, como dice el Señor, prefieren padre y madre que obedecer a Dios. No, esta es la religión de mi santa madre, yo no le voy a hacer esto. Bueno, estás precisamente rechazando a Cristo, y dice la Biblia que no eres digno del Señor. Pablo, después de ser apedreado, ¿verdad?, los animó también, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, se salva. ¿Por qué la salvación es con dificultad? Porque hay tribulación, no todos están dispuestos a pagar el precio de la persecución. Segundo, porque también me amo demasiado, o te amas demasiado. ¿Y sabes cuál es el llamado del Señor? No es a que vengas a la mitad, no es que, pues ya estoy medio yendo a la iglesia, ya con que se conforme. No, el Señor quiere todo. Dice Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cruz es un instrumento de muerte, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús mismo, después de haber hablado de cómo Él no vino a traer unidad, sino división aún dentro de la misma casa, dice: los enemigos de su casa sus enemigos serán los de su misma casa. El Señor les advierte, porque vienes con este mensaje del Evangelio, lo que ya empecé al principio: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, el justo con dificultad se salva, no porque el Evangelio sea complicado, sino por su necedad, por la batalla que libra diariamente de negarse a sí mismo, de permanecer en el Espíritu, de no satisfacer los deseos de su carne, ¿verdad? Tú ves en los evangelios masas de gente siguiendo a Jesucristo, lo cual les llama a la multitud, pero la multitud termina gritando: crucifícanle. Pero los discípulos son pocos.
son los que no juegan a la religión, son los que no juegan a una doble vida, son los que no se autoengañan y pretenden amar el mundo a sí mismos y al mismo tiempo amar a Cristo. Le preguntaron al Señor, Lucas 13, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, ya iba a ser crucificado. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el Señor le está hablando a discípulos, le está hablando a gente que está ahí, gente que está dentro de las iglesias sentada, no está hablando de incrédulos y creyentes. ¿Cuál es la puerta ancha, mi hermano? La religiosidad, la hipocresía, la tibieza que pretende jugarle a dos lealtades. ¿Cuál es la puerta angosta? Lo que acabamos de decir anteriormente, sinceridad, dispuesto a entregarlo todo por Cristo, dispuesto a decir, hasta aquí con mi pecado, hasta aquí con mis maldades, hasta aquí, yo te voy a honrar a ti, Señor, aunque me cueste la vida, porque tú me salvaste, porque tú fuiste a la cruz por mí. O sea, en Cristo no hay punto medio, hermanos, no tienes que engañarte, es peligroso. Y por último, el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué precioso, mi hermano. Otro término de conclusión. O sea, por lo tanto, si estás padeciendo y es la voluntad de Dios que padezcas, haz dos cosas. Con toda confianza, encomienda tu alma al Señor. ¿Sabes qué es un término bancario que se refiere a deposítalo para que lo tengas en custodia segura? Si confías en ti mismo y dices, no, ¿cómo le voy a entregar todo al Señor? No, yo tengo que ver por mí mismo, si no, ¿quién va a ver por mí? Bueno, el que quiera su vida la perderá. Pero si hoy la entregas a Cristo, Él la va a cuidar y la va a manifestar en gloria cuando Él regrese. Y entregarla, ya viste todo lo que implica. Colosenses 3:2-4, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Mi hermano, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Él es el creador, Él es el sustentador. Y nos dice, cree en Él. No tengas miedo de entregarle todo. Mira, yo tengo casi 20 años de haberle entregado mi vida a Cristo. A los 16 años salí de mi casa buscando ser famoso, porque decía, bueno, puedo cantar, a lo mejor puedo ser famoso, ¿verdad? Y hace 20 años el Señor me alcanzó. Hace 20 años, cuando todo lo que hice no me salió, y al contrario, mi matrimonio estaba muy mal, mi vida estaba muy mal, y todos mis sueños de grandeza y de fama y todo este rollo, ¿sabes qué? Lo puse en el altar del Señor. Y no me arrepiento ni un solo segundo de haberle encomendado mi alma, porque Él es el fiel creador, porque Él es mi diseñador, Él es mi sustentador, porque hoy entiendo mi principio y mi final. Yo entiendo que Él va a cumplir todos sus propósitos y va a llevar a cabo todo lo que desea. Él es capaz, Él es digno de confianza, Él es perfecto, justo, bueno, y vale la pena que tú decidas hoy ser obediente para Él. Vale la pena que tú abandones todos tus apegos pecaminosos y se los entregues. Vale la pena que dejes de estar guardando tus propias convicciones. Vale la pena que abdiques tu trono por Él y que entregues a Él y que le des el trono de tu vida. Que te conviertas en hijo del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, que ama la verdad en lo profundo. Y con esto yo cierro, porque la prueba es inevitable, mis hermanos. Estamos listos. Al menos comienza a prepararte hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? Ok, somos poquitos. Quizá quieres ser necio, ¿no? Y dices, no, aquí hablan re feo, mejor me voy a otra iglesia donde me digan que soy el campeón. No, aquí no me prometen milagros, no me prometen nada de esas cosas. Pues sí, pero al fin y al cabo es lo que dice la Biblia. Y sabes que yo prefiero quedarme con lo que la Biblia dice, porque solo esto es verdad, solamente esto. No vayas a que te rasquen el oído a otro lugar, mejor entrégate a Cristo. Y ella nos enseña algo, la prueba es necesaria porque tenemos un Padre bueno en los cielos.
necesaria para purificarte, el conducto para que recibas una recompensa eterna, el conducto para que hoy el Espíritu Santo de Dios repose sobre ti, el conducto para que no llegues allá al cielo y te diga: ¿tú quién eres, brother? ¿Quién te invitó? Que no te alejes de él avergonzado. Y la prueba para que te asegures de que ya no estés padeciendo por tus pecados y que tomes una decisión. Y mis hermanos, es algo crucial. Tu eternidad es algo crucial. ¿Cuántos creen que su eternidad es algo crucial? Y podrían llamarte hoy a cuentas. Ese es el punto. Necesitamos madurar, mis hermanos. Y yo estoy seguro que cuando amemos y pensemos conforme a la palabra de Dios, que yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, tu testimonio va a ser poderosa arma, poderosa luz, que sí va a traer persecución, porque el evangelio es ofensivo para los que no quieren arrepentirse. Y dice el texto en primera de Pedro ahí, ¿no? Que los que no creen, ¿verdad? Él es la roca que cae sobre ellos y los desmenuza, pero aquellos que caemos sobre esa roca seremos quebrantados. Y yo quiero preguntar en este día: ¿quién quiere caer quebrantado sobre esa roca y no que esa roca le caiga a desmenuzarlo? Así es de que te invito a ponerte de pie y a entregarle una vez más tu vida al Señor Jesucristo. Y que le digas: Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Creo que tú me has salvado, Señor. Señor, yo creo que tú estás tratando conmigo, Señor. Yo quiero tener un cambio de mente en cuanto a esta vida, Señor. Quiero dejar de sentirme el rey, Padre mío, y de saber que mi pecado contra ti es todavía más importante resolver que lo que otros hayan pecado contra mí. Porque tú eres el Dios del universo y tú puedes hacer que mi vida sea llevada al infierno o que mi vida y mi alma, Señor, vivan para siempre contigo. Dios, en este día, Señor, yo te pido que me ayudes, Señor, porque yo quiero aprender, Señor, a vivir las pruebas y a ser purificado por ti, Señor. Hoy yo quiero que tú me limpies y me laves. Hoy, Señor, yo quiero, Señor, comenzar a verdaderamente honrarte, a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y seguirte, Señor. Y como dice este texto, aprender, Señor, a sentirme bienaventurado y gozoso, Señor, cuando tú me tomas en tus manos, como ese alfarero que muchas veces tienes que romper esa taza para volverla a hacer nueva, Señor. Como ese carpintero que tiene que rasgar y rasgar hasta sacar fuego para dejar esa preciosa forma brillante, lisa, utilizable, Señor. Antes éramos inútiles para ti, pero hoy en ti podemos ser útiles, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Vivimos en tiempos peligrosos. Dios, levanta tu iglesia. Te ruego, Señor, por Calvary, Señor. Te ruego por mis hermanos. Te ruego por tu iglesia en este país, en esta ciudad. Padre mío, es tiempo de despertar. Es tiempo de creerte, Señor. Te pido que perdones tanta hipocresía, Señor. Tanto doblez, Padre. Y que tú levantes un pueblo peculiar, celoso de buenas obras para ti, Señor. Porque tú amas la verdad en lo profundo, Señor. Tú amas la justicia, Señor. Y de ningún modo darás por inocente al culpable. Eso dice la palabra de Dios. Y de ningún modo lo harás, Señor, porque tú ya viniste a este mundo y ya abriste paso para lavarnos, para perdonarnos, Señor. Pero tú, Jesucristo, eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Solamente tú. Señor, ayúdanos, Padre, a dejarnos de justificar y a levantarnos en fe, Padre. Por favor, te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor, que traigas un verdadero avivamiento en tu iglesia, Señor. Un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Señor. Dispuesto, Padre, a no sentirse más ofendido por tu evangelio, Señor, sino verdaderamente quebrantar nuestro corazón, doblar nuestro cuello delante de ti. Y si hay alguien aquí que lo haya hecho por primera vez, al final puedes acercarte a mí y quiero orar por ti. Y alguien más va a estar aquí al frente para orar por ti si necesitas oración. Vamos a hacer un canto para despedirnos.